de medicina, estamos hablando de pinturas, estamos hablando de carne de monte y estamos hablando de carne de las diferentes especies de los peces que consumen. En otras palabras, como varios indígenas planteaban, el bosque es su mercado, ¿no? Es decir, entrar y cosechar, entrar, recolectar, entrar, cazar y pescar en los ríos, ¿no? Estamos hablando del bosque como el espacio, para la juventud más moderna es como el supermercado, ¿no? Por otro lado, todos esos productos que hemos visto son de la naturaleza, es decir, la naturaleza nos provee y lo que hacemos es recolectar, cazar o pescar. Sin embargo, las familias tienen otro rubro, que es el rubro agrícola. Y ahí es donde ellos tienen fuerza de trabajo, plantan, cosechan y demás, que no es lo mismo que el bosque, ¿no? Ahí tienen una diversidad de productos, he puesto los que más o menos actualmente están produciendo. Muchos productos históricos en los pueblos indígenas han desaparecido porque ya no los plantan, pero tenemos, por ejemplo, la yuca, el maíz, el plátano, qué sé yo, el cacao, el coco, coco azufre, jol, tienen un montón de productos que los plantan y los cosechan. Esa es otra forma de ingreso familiar con el esfuerzo del trabajo mayor, es decir, preparan la tierra, siembran, cosechan, la cuidan y todo ello. Otro rubro es el bosque, que es ir, recolectar, es ir, cazar, es ir y pescar, ¿no? Finalmente, el último rubro son los animales domésticos, que ya obviamente ustedes ya conocen, ¿no? Que son vacas, chanchos, gallinas, patos, en algunos casos ovejas, etcétera, pero que es otro rubro. Entonces, para la seguridad y soberanía alimentaria estamos hablando como de 4 diferentes rubros, ¿no? Es decir, lo que nos provee el bosque, lo que nos proveen las aguas, lo que nos logramos con la agricultura y lo que logramos con los animales domésticos. Son como 4 rubros diferentes de donde proveen los alimentos para la seguridad alimentaria inicialmente. Muy bien. ¿Qué es este lío? Entonces, si nosotros agarramos lo que decíamos al principio y diferenciábamos la economía de mercado con la economía indígena, aquí lo que estamos haciendo es un poquito agarrar lo que hemos conceptualizado como economía indígena, lo que hemos conceptualizado como economía de mercado y cómo se relacionan con estos 4 grandes niveles de donde se proveen los alimentos. Inicialmente, en el círculo de arriba, no se ve muy bien, pero los círculos pequeñitos son las familias nucleares. Estas flechas que las unen a esas 3 familias nucleares que vemos ahí, las vamos a llamar familia extensa. En antropología, cuando se unen varias familias nucleares, es decir, la familia nuclear es la mamá, el papá y los hijos y las hijas, cuando se unen varias de estas familias, es decir, con el tío, la tía, algún padrino, esa es familia extensa. En ese círculo de las 3 familias nucleares está la familia extensa. ¿Y qué es lo que nos muestra de afuera? La flecha de abajo nos dice ahí reciprocidad generalizada. Esa es una forma que está dentro de la economía indígena. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que les explicaba anteriormente. Si yo pesco, si yo cazo, voy a invitar a mi hermano, a mi mamá, a mi
qué sé yo, a mi padrino. Entonces, cuando el otro case, a mí también me va a tocar carne de monte. Cuando el otro pesque, a mí también me va a llegar un trocito de carne del pescado. Entonces, si estamos intercambiando los productos, a eso, dentro de la economía, en la antropología, se llama reciprocidad generalizada. ¿Por qué es generalizada? Porque no tiene límites. O sea, porque no me dicen, yo te he invitado más, tú me estás invitando menos, o yo te he dado arroz y tú me estás dando yuca. No, por eso es generalizada, porque la redistribución es generalizada, no tiene límites. Pero si salimos de ese círculo de la familia extensa y damos un pasito más, y ahí están ya los vecinos, por ejemplo, ahí la reciprocidad empieza a ser equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy una paleta de carne, el vecino, más o menos, me tiene que invitar más o menos la misma cantidad. Es decir, no será el mismo animal, pero más o menos. Si lo ponemos en peso, si yo le invito 1 kilo de carne, más o menos me tendría que devolver en la invitación 1 kilo de carne. Si seguimos saliendo del círculo y vamos a las comunidades que nos visitan o más afuera de los vecinos, la reciprocidad empieza a convertirse en negativa. Es decir, ya no es tanto el invitar, sino es intercambiar. O sea, yo te doy arroz a cambio de plátano, ¿no? Entonces, en el momento, ¿no? Entonces, esto a medida que se va saliendo del entorno familiar, esto va cambiando y esto tiene determinadas características. No es una regla, obviamente siempre va cambiando en diferentes pueblos y demás, pero la teoría que se ha construido a partir de la economía indígena nos dan más o menos estos elementos. Entonces, ¿qué pasa con la economía indígena y la economía de mercado? En este caso, si tenemos las dos en el mismo territorio, lo que pasa es, en el círculo de abajo, en el gráfico de abajo que vemos, es que dentro de la esfera del mercado, los productos se venden, obviamente, porque estamos hablando de la economía de mercado. Y dentro de la esfera de la reciprocidad, los productos o se invitan, o se prestan, o se intercambian. ¿Qué es lo que une a la economía de mercado con la economía indígena? El trueque. ¿Por qué? Porque el trueque es un sistema de intercambio recíproco, equilibrado y relativamente normado. Entonces, lo que une a las dos economías dentro de este marco conceptual que estamos viendo es el trueque. Muy bien, para no cansarles y ya terminar con la presentación, he elaborado algunas reflexiones finales, ¿no? Primero, que los territorios indígenas, a través de la gestión territorial, a través de todo lo que hacen, definitivamente son un espacio que se encuentran las economías, la economía de mercado y la economía indígena, ¿no? A veces tienen problemas de encontrarse y a veces se encuentran bastante bien. Además, que ahí se genera un problema. Anteriormente veíamos que los pueblos indígenas, su principio organizador era la vida, es decir, era vivir. Con el ingreso de la economía de mercado, se corre el riesgo, puede que sí, puede que no, es algo que se está investigando, que se deje ese patrón organizador que es la vida y pase a ser el patrón organizador el dinero. ¿Por qué? Porque esta fusión de economías genera conflictos, por lo tanto afecta a la
vida, al concepto de vida que es nuestro, ¿no? Es decir, si uno está aquí en la ciudad y alguien quiere ir al alto, tiene que ir con dinero. Si no, caminar de su vida le llevará pues, todo a no sé cuántas horas, si alguien ha caminado en estos bloqueos, ¿no? Si quiere comer, tiene que comprar. Si quiere tomar agua en la calle, tiene que comprarla, ¿no? Entonces, el eje organizador de nuestra vida en las ciudades, de cierta forma, se está consolidando el dinero. En los territorios indígenas era al revés. Entonces, cuando se confrontan estas economías, se corre el riesgo de que el eje organizador cambie. La segunda reflexión. Definitivamente esta confrontación de economías a los indígenas les pone en una encrucijada en la cual tienen que decidir. No conscientemente, no es decidir, no, yo me voy por este camino, no, yo me voy por este otro, no es una decisión consciente y decir por aquí camino. Generalmente es una decisión inconsciente más bien. Y los indígenas tienen que decidir, si yo he cazado un anta, que es un animal bastante grande, que provee bastante carne, ¿no? Los estudios nos dicen que tiene entre 150 y 250 kilos, imagínense. Si yo cazo un anta y antes dividía el animal y repartía a toda mi familia extensa, ahora la pienso y digo, no, voy a repartir la mitad y la mitad la vendo, ¿no? Esa es una decisión inconsciente, por necesidades, por lo que sea, pero lo que estamos haciendo es afectar la economía indígena, ¿no? Tercero, en los pueblos indígenas, y bueno, eso no les he contado, están realizando ya, como nos han contado anteriormente, ya no les he contado yo, varios proyectos de desarrollo, ¿no? Varios proyectos que hacen que los pueblos indígenas, qué sé yo, manejen, por ejemplo, hagan turismo, manejen la fauna silvestre. Por ejemplo, hay varios planes de manejo de lagartos, del cuero de lagartos, manejen, vendan madera en base a planes y normas forestales, vendan madera. Entonces estructuran proyectos de desarrollo productivo en los territorios indígenas. Que ese es un tema aparte, pero digamos, les digo, para explicarles mi reflexión final. Pienso que estos emprendimientos comunitarios están generando nuevas formas económicas en este lado, en la economía de mercado. ¿Por qué? Porque la empresa, entre comillas, el emprendimiento, digamos el emprendimiento de aprovechamiento de cuero de lagarto, tiene un cupo para sacar lagartos, vende, pero este emprendimiento se convierte en una especie de padrino, podríamos decir. Es decir, el que da las poleras, el que da la pelota, cuando alguien se enferma tiene que dar también, cuando alguien, qué sé yo, tiene que viajar por alguna razón, tiene que también salir de la empresa comunitaria. Entonces, las empresas comunitarias actualmente están como que asumiendo este rol un poco más económico de redistribución y reciprocidad dentro de las comunidades. Entonces, esto hace un poco que esta economía se vea un poco cambiada, ¿no? Un poco como que está virando a tomar algunos elementos que aún no sabemos cuáles son los resultados. Por cierto, ese es el tema de mi tesis doctoral, entonces de aquí a 2 años ya les contaré. Y finalmente, para los pueblos indígenas, podríamos decir que la seguridad alimentaria de cierta forma está garantizada. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que tienen el bosque para sus productos forestales, maderables, no maderables, y fauna silvestre, tienen el agua para peces, qué sé yo, tienen su área agrícola, que son los recursos ya más de arroz y todo, y tienen los animales domésticos. Si hablamos de seguridad alimentaria, no podríamos decir que es la mejor, pero podríamos decir que en los territorios indígenas
Los indígenas, sí, las familias indígenas sí tienen, de cierta forma y en cierto nivel, una seguridad alimentaria. Pero, en base a la gestión territorial indígena y demás, tienen todavía un largo camino que recorrer para construir la soberanía alimentaria, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Muchísimas gracias. Interesante exposición recibida de una orureña que ha dedicado su vida a trabajar en la Amazonía. Podemos aprovechar esta oportunidad para hacerle una gran cantidad de preguntas, sobre todo relacionadas con lo que es el desarrollo sostenible, que nos decía que implica un equilibrio entre los aspectos ecológicos, ambientales, los aspectos socioculturales y los aspectos económicos. Solicitamos, por favor, las personas que tengan preguntas, aprovechen este desarrollo y esta capacidad que tiene la licenciada por su amplia trayectoria en la Amazonía. Ya lleva más de 20 años viviendo en esta zona, así que ha convivido muy de cerca con las culturas locales. Preguntas, por favor. Gracias, muy buenos días. Bueno, mi pregunta es, los territorios indígenas, ¿qué están haciendo para poder sacar sus productos a las ciudades, ¿no? ¿De qué forma quieren sacar sus productos a las ciudades? Creo que hay dos diferentes cosas. Uno es la producción familiar, agrícola, ¿no? Si producen plátano, producen, qué sé yo, yuca, naranja, no sé. Esos productos, para sacarlos al mercado, tienen un costo muy elevado. Es decir, en sí misma la producción agrícola es negativa. Varios estudios nos han demostrado que la producción de arroz familiar para el consumo y para la venta, si consideramos la mano de obra, transporte y todo lo demás, no es rentable, económicamente rentable. Entonces, las comunidades que están muy alejadas y que la relación es vía río, digamos, vía agua, normalmente esos productos casi no los sacan, no los sacan para la venta. Y existen estos sistemas de intercambio y con los cercanos. Existen los productos que están siendo aprovechados por empresas comunitarias, como la madera, como el cuero de lagarto, como por ejemplo el turismo, que bueno, no es un producto, es un servicio, pero hay varios. También están sacando, por ejemplo, productos forestales no maderables. Hay algunos que están aprovechando el majo, por ejemplo, y lo que ellos utilizan es normalmente, para los lejanos es el agua, para los cercanos, si es que hay carretera, carretera. Pero más que el problema, más que sea el camino o el agua, es el cómo sacamos el producto, ¿no? O sea, si saco un cuero salado por agua por varios días, es muy probable que sí se afecte, porque le llegue el agua y demás. Entonces estoy sacando un producto en materia prima para la venta, ya sea por agua o por tierra, pero me puede llegar el producto en malas condiciones. No necesariamente es porque haya sido por agua o porque haya sido por carretera, sino es el cómo estoy sacando el producto final a la venta, al mercado, ¿no? Es lo mismo con el charque. Por ejemplo, varios de los que aprovechan el pescado para la venta han sacado pescados refrigerados, pero eso les demanda demasiado gasto. O sea, estamos hablando de hielo, estamos hablando de gasolina, estamos hablando de los freezers, estamos hablando de todo ello, que sí puede venir en una canoa y sí se puede vender. El problema es el producto que yo como productor indígena, ya sea de un producto agrícola o ya sea del bosque, estoy sacando un producto realmente que se va a mantener en el proceso de transporte, que tenga, ¿no? Porque los que están por agua,
En la Amazonía es así nomás, es agua. O sea, así hay varias historias que nos han puesto puentes, por ejemplo en San Ramón, para quien conoce San Ramón, han puesto un puente, al año siguiente el río se ha ido por otro lado. El puente ahora es muy bonito, pero el agua ya no pasa por ahí, ¿no? Entonces la Amazonía es así. Entonces lo que hay que pensar más que si para el mercado nos ayuda o la carretera o el río, es qué tipo de producto estoy sacando para que llegue y aguante, ya sea por carretera o por agua, hasta el mercado, que va a ser el destino final, ¿no? Tenemos estudiantes de las carreras de gastronomía profesional, administración turística, administración hotelera, y por favor quisiéramos hacer sentir la presencia de todos ustedes, así que invitamos a hacer más preguntas a nuestra expositora, por favor, allá arriba. ¿Hay alguno? Bueno, perdón, le quisiera preguntar si el gobierno alguna vez ha cooperado con los pueblos indígenas, porque llega el problema que los transportistas de cargamento pesado, por ejemplo, en la parte de los yungas entrando, llegan a comprar alimentos con muy baja cantidad económica. O sea, le puedo decir que aquí en La Paz venden el 25 de mandarinas en 8 bolivianos, pero allá la compran como unas 100 mandarinas en 2 bolivianos, y el gobierno no ha hecho algo para solucionar esto, o lo ha dejado así. Ay, caramba. Lo que pasa es que las políticas estatales a veces no necesariamente llegan. O sea, hay políticas que deberían, que existen, o sea, hay políticas que se las han elaborado actualmente y en otros gobiernos, pero no necesariamente llegan a ejecutarse como deberían ejecutarse, ¿no? Entonces, no es tanto si no hay o hay políticas, creo que sí hay políticas. El problema un poco es en que una vez que sale del Estado, se difuminan por ahí o llegan a unos espacios más que a otros. Entonces, sí tienen problemas. Los agricultores interculturales, por ejemplo, del sector de yungas y demás, tienen problemas. Si ustedes conocen Chulumani, hace 10 años atrás, cuando fui por primera vez, era llenito de frutas. Uno caminaba y eran árboles de frutas, impresionante, pero impresionante, era muy lindo. He ido hace exactamente, no sé, 5 o 6 meses atrás, y muchas de esas plantaciones se han transformado en coca. Entonces, el problema es también no falta de políticas, sino más bien que las puedan volver reales, ¿no? Y decir, bueno, si aquí están, esta se está implementando de esta manera y aquí, ¿no? Bien, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a la licenciada.